el Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Es lunes 25 de octubre del año 2021, una nueva semana de enfrentamiento a la COVID-19. Hoy tendremos una emisión dedicada a la actualización masiva de vacunación anti-COVID-19. Para ello contamos con la presencia de la doctora María Elena Soto Entensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública. Esto ya es costumbre en el segundo momento de esta conferencia, porque antes pasamos de inmediato al análisis de la situación epidemiológica. Está junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a Yasmina, que nos acompaña hoy, todas las personas que escuchan la información diariamente y fundamentalmente aquellos que nos apoyan y se apoyan ellos también, cumpliendo con las medidas que están establecidas. Hoy, después de un fin de semana un poco intenso, pues con indicadores de un control de la transmisión, indiscutiblemente la doctora María Elena Soto, que va a estar en el segundo momento y que ya nos tiene acostumbrados a la actualización de cómo va el programa de inmunizaciones, que mucho tiene que ver con estos resultados que estamos teniendo en el control de la transmisión de la enfermedad. No obstante, sin abandonar los conocidos ya desde un principio de la pandemia. Hoy informando el fallecimiento de 9 personas con COVID-19, lamentable siempre, independientemente de que sea la cifra más baja que hemos tenido en estos últimos 3 meses. De 8 provincias y 9 municipios, de la provincia de Santi Espíritu 2 fallecidos, de los municipios La Sierpe y Aguajay. En Pinar del Río fallece una persona del municipio Cabecera, del municipio de Pinar del Río. En La Habana fallece una persona del municipio del Cotorro. En Matanzas una persona del municipio de Cárdenas. En Camagüey una persona del municipio Camagüey. En Las Tumbas fallecido con COVID-19 del municipio de Puerto Padre. En Holguín del municipio Jibara. Y en la provincia de Santiago de Cuba un fallecido del municipio de Songo La Maya. De menos de 50 años 2 personas, entre 70 y 79, 4 personas, entre 80 y 89, 3 personas, y ahí ya nos apoyaron resumiendo los grupos de edades jóvenes, de menos de 60 años, que fueron 2 de las personas que informamos hoy, que es el 22,2% de todos los fallecidos que estamos informando. Y de 70 años y más, se sigue quedando como el grupo de mayor riesgo, con 7 fallecidos de los 9 informados, que es el 77,8%. Razón por la que este grupo tenemos que proteger mucho más que al resto de las personas, independientemente de que todos debemos protegerlos. Hoy, sin muchos cambios entre un sexo y el otro, el femenino con 5, el masculino con 4, y las comorbilidades, fíjense cómo van quedando el mayor número en la hipertensión arterial, que siempre ha sido de los porcientos más altos. Hoy, el 100% de los fallecidos con hipertensión arterial, 3 con diabetes mellitus, 2 con obesidad, con cardiopatía isquémica, 1 de los fallecidos con insuficiencia renal crónica, 2 con enfermedad vascular, con insuficiencia cardíaca, con gota, con demencia, con insuficiencia venosa periférica, con artritis reumatoide y con un carcinoma hepático, realmente un fallecido con cada una de estas enfermedades. Una persona se encontraba postrada por el estado de salud que presentaba. Y de esta forma lamentamos mucho estos 9 personas que fallecieron y que estamos informando. Damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. De esta forma, Cuba, con 17.174 pacientes ingresados, personas ingresadas por diferentes aspectos relacionados con la COVID,
9.593 sospechosos, que ya expliqué qué es este término, 890 en vigilancia y 61 confirmados, activos, que son los que en el día de hoy se incrementan en 30 más. Y después al final de la conferencia nos daremos cuenta de por qué este incremento, porque realmente el número de altas quedó por debajo del número de personas que se diagnosticaron. Ayer se procesaron un total de 24.780 muestras para el diagnóstico de COVID-19, lo cual permitió diagnosticar 1.210 personas con la enfermedad, un 4,9% de positividad. Y con este comportamiento de los estudios que se realizan para el diagnóstico de la enfermedad, pues ya se acumulan 10.385.200 muestras que se han procesado en nuestro país y se han permitido diagnosticar 946.960 personas con COVID-19. Esto hace que el 9,1% de todas las muestras procesadas han sido positivas a la COVID-19. Como estamos acostumbrados, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesaron muestras ayer. Ahí tienen los porcentajes. Siempre La Habana con el mayor por ciento, el 22,1% de todas las procesadas. Villa Clara, Santi Espíritus, Pinar del Río, Holguín, Matanza. En definitiva, se procesaron de todos los territorios de nuestro país. 8 provincias reportaron una positividad de las muestras analizadas superior al 5%. Por debajo de este 5% quedaron Cienfuegos con un 4,4%, Artemisa 3,2%, Mayabeque 1,7%, La Habana 1,4%, Santiago de Cuba 1,3% de las muestras analizadas resultaron. Ciego de Ávila el 1,2%, Matanzas el 0,2% y el municipio especial que ayer no diagnosticó casos de COVID-19. Ahora, por encima de la media, que ayer fue de 4,9%, como ya informamos, discretamente superior al día anterior, que había sido el 4,7%, pues quedan 8 provincias. Ahí las tienen: Santi Espíritus, Granma, Las Vegas, Camagüey, Holguín, Guantánamo, Pinar del Río y Villa Clara. Pero fíjense que estamos hablando de las mayores positividades, pero estamos hablando de 12,3%, 11,3% en Granma, que realmente, independientemente de que sean las más altas, disminución en comparación con 1.201 de los 1.210 diagnosticados, casos producto de la transmisión autóctona en nuestro país. Y se diagnostican 9 casos importados que arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo sanitario se hizo el diagnóstico de la enfermedad. El comportamiento de los diagnosticados en los últimos 15 días lo vemos ahora gráfico. 28.577 personas diagnosticadas en los últimos 15 días, superior al acumulado que teníamos ayer, que era de 30.971, lo cual evidencia la paulatina que se viene produciendo, el 99,6% que no cambia este por ciento, consecuencia de la transmisión autóctona, y hoy 126 casos importados en estos últimos 15 días, lo cual evidencia que también disminuye el número de casos importados. La cifra, es decir, que incluso tenemos 115 casos autóctonos menos que el día anterior, y es la cifra más baja de estos últimos 15 días y la más baja desde el 16 de junio de este año, que fueron
1.418 casos diagnosticados. 99,1% de los confirmados ayer, contactos de casos confirmados ya previamente, indiscutiblemente, es el grupo de más riesgo, y en el acumulado el 8,9%, 9 de los diagnosticados como consecuencia de la infección en el exterior de nuestro país, y ya en toda la pandemia se acumulan 11.844 casos importados de todos los diagnosticados en Cuba, el 1,3%, y se trabaja para precisar la fuente de infección de 2 de los diagnosticados en el día de ayer. Por provincias y territorios, vamos a ver el comportamiento. Ahí, Occidente mostrando una reducción importante en todos sus territorios. Pinar del Río, aunque mantiene la cifra más alta, 135, pero indiscutiblemente con una reducción que se viene produciendo paulatinamente como consecuencia de las medidas que se adoptan, de la vacunación de su población. La Habana, impresionante, 79 casos ayer, como también es impresionante 32 en Artemisa, 21 en Mayabeque y 3 casos se diagnosticaron de Matanza. El municipio especial diagnosticó casos nuevamente en el día de ayer. El centro de ahí lo tiene. También reduciendo, pero todavía elevada, en Santi Espíritu 217, Camagüey 149 y con de más estabilidad Villa Clara 109 y Cienfuegos y Ciego de Ávila. Esta última con 36 y Cienfuegos con 22, realmente con una estabilidad, control de la transmisión. El oriente de Cuba también con cifras que hablan de un control, aunque todavía Holguín con 163 y la provincia de Tunas con 103, cifras todavía elevadas en este territorio, muy inferiores a las anteriormente, pero las más elevadas en estos momentos. Granma 79, Guantánamo 47 y Santiago de Cuba con 15 casos, demuestra que van logrando un control de la enfermedad. 53,5% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino se sigue manteniendo. Parece que ya vamos a cerrar la elevada transmisión de la enfermedad con un predominio en la incidencia del sexo femenino. No es así el comportamiento en la letalidad, y en el acumulado el 52,3% del sexo femenino. Se incrementa el número de asintomáticos, 13,2% ayer, incluso superior al del día anterior, que había sido de 11,6% y que ya habíamos comentado que se venía incrementando, lo cual hace todavía más riesgosa esta enfermedad, ya que con el que estamos compartiendo al lado, pues no sabemos si la tiene la enfermedad porque están totalmente asintomáticos. Por grupos de edades, vamos a ver los menores de 20 años con una reducción que no es la que más quisiera, pero con una reducción, 224 ayer, el 18,5%, de ellos 207 de 18 años y menos, 21 de menores de 1 año, 9 menores de 6 meses y todavía diagnosticando recién nacidos. En el día de ayer, un recién nacido. De 20 a 39 años, 265, de 40 a 59, 411, y de más de 60 años, nuevamente una cifra elevada, 300, que sigue siendo el 25,6% ahora de todos los diagnosticados, sabiendo que muchas veces la evolución, como lo vimos en el análisis inicial de los fallecidos, no es la más favorable en este grupo de edad. Y el gráfico del comportamiento de los casos pediátricos, que ya lo tienen en pantalla, 5.708 pacientes pediátricos en los últimos 15 días, un promedio
de 381 diarios, alto, aunque incluso inferior al del día de ayer, que era 317. Hoy se reportan, como se puede ver también en el gráfico, 30 casos pediátricos menos y la cifra más baja de los últimos 15 días. Esperemos que este grupo de edad también vaya disminuyendo su incidencia, lo cual es muy importante para evitar que estos niños que empiezan su vida queden con alguna secuela de la enfermedad. 9 casos el día anterior, 6 de la provincia de Santi Espíritus y 3 de la provincia de La Habana. Por países de procedencia, de España y México, 3 de cada uno, de Panamá, República Dominicana y Haití, un caso importado que arribó de cada uno de estas provincias, de estos países, perdónenme. Todos cubanos, excepto una viajera haitiana procedente de Haití que se diagnosticó aquí en la provincia de La Habana con la COVID-19, que además es la única extranjera que se diagnostica en el día de ayer. Autóctonos, como muy bien lo analiza ahora la periodista Gisela, pues tendremos el análisis de su comportamiento en el día de ayer. Así es, doctor. Hoy 115 casos menos en relación con la jornada precedente. 6 provincias diagnostican casos en todos sus municipios: Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritus, Las Tunas, Holguín y Granma. Comenzamos así entonces el análisis de la incidencia de la enfermedad por cada uno de los municipios del país y lo hacemos comenzando por Pinar. Pinar del Río hoy con 135 casos autóctonos. 37 casos menos en sus 11 municipios. Pinar del Río, la ciudad con las mayores cifras, 33 casos. Consolación del Sur, 30. Mantua, 16, al igual que Los Palacios, 10. Minas de Matahambre, 7. La San Luis, 4. Viñales, 1, al igual que San Juan y Martínez. Artemisa hoy con 32 casos. San Cristóbal con 8 casos positivos, Bahía Honda 7, Caimito 5, Artemisa 4, Candelaria 3, Alquizar 2, Guanajay, igual que los municipios de Bauta y Mariel. Hoy hay mucha variación con un caso más en relación con la jornada precedente. La Habana hoy confirma 76 casos autóctonos, 9 casos menos en relación con la jornada. Una transmisión en sus 15 municipios. Boyacá 10 casos, Habana del Este 9, 10 de Liza 7, al igual que El Cerro, Playa 6, Guanabacoa 5, al igual que Arroyo Naranjo y Centro Habana, Habana Vieja 3, al igual que Plaza de la Revolución y San Miguel del Padrón, Marianao 2, al igual que Cotorro y Regla, solo reporta un enfermo de COVID-19. Mayabeque con 21 casos autóctonos, 9 casos menos en relación con y con una transmisión en 7 de sus 11 municipios. Jaruco hoy reporta 8 casos positivos, Nueva Paz 4, al igual que San José de las Lajas, Madruga 2, Bejucal solo un caso positivo, al igual que los municipios de Nicolás de Bari. Matanzas vuelve a repetir su cifra, 3 casos positivos autóctonos a la COVID-19. El día anterior, bueno, con una transmisión en 2 de sus 13 municipios. Matanzas, la ciudad, solo confirma 2 enfermos de COVID-19 y el municipio Colón solo un caso positivo. Cienfuegos, 14 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 7 de sus 8 municipios. Aguada de Pasajeros hoy reporta 5 enfermos, Cienfuegos 5 también, al igual que Cruces, Lajas 3, Roda 2 casos, Cumanayagua 1, al igual que el municipio de Palmira. Villa Clara todavía enfrenta una fuerte transmisión, 109 casos autóctonos, 17 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 12 de sus 13 municipios. Sagua la Grande hoy con las mayores cifras, 24 casos, Remedios 21, Santo Domingo 2,
Santa Clara 11, al igual que Camajuaní, Ranchuelo 9, Manicaragua 5, Placetas 4, al igual que Cifuentes y Caibarien, Crucijada 3 y Quemado de Güines solo confirma un enfermo de COVID-19. Santi Espíritus con 211 casos autóctonos, sigue siendo fuerte la transmisión en esta provincia del centro, 31 casos más en relación con el día anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Atibonico hoy con 58 confirmados, Santi Espíritus 44, Yaguajay 37, Trinidad 32, Cabaiguán 15, Fomento 12, La Sierpe 8 y Tahuasco confirma 5 casos positivos. Ciego de Ávila, 36 casos autóctonos en esta jornada, un caso menos en relación con el día anterior, sin mucha variación, con una transmisión en 8 de sus 10 municipios. Ciego de Ávila hoy reporta 9 casos positivos, Bolivia 6, al igual que 1 de enero, Chamba 5, al igual que Florencia, Morón solo un caso positivo, al igual que el municipio de Ciro Redondo. Camagüey, 149 casos autóctonos en esta jornada, 77 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 12 de sus 13 municipios. Camagüey hoy con 65 confirmados, Guaymaro 21, Nuevitas 19, Minas 13, Sibanicú 8, Santa Cruz del Sur 6, Florida 5, Vertientes 4, Esmeralda 3, Najasa 2, al igual que Sierra de Cubitas y el municipio de Carlos Manuel de Las Tunas con 103 casos autóctonos, 14 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 8 municipios. Puerto Padre con las mayores cifras de contagio, 43, Jesús Menéndez 15, Manatí 13, Las Tunas 11, al igual que Amancio Rodríguez, Majibacoa 6, Jobabo 2, al igual que el municipio de Colombia. Holguín con una fuerte transmisión en esta jornada, 163 casos autóctonos, un caso menos en relación con el día anterior y con una transmisión fuerte hoy en sus 14 municipios. Banes se reporta 41 confirmados, Holguín 33, Ibarra 30, Bagua 97, Rafael Freire 9, Calixto García 5, Sagua de Tánamo 4, Cacocún 3, Prampaís 2, al igual que Urbano Noris y Cueto y Antilla, que también confirma 2 casos positivos junto a Mayarí, y Moa solo confirma un enfermo de COVID-19. Granma hoy con 79 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 13 municipios. Cautocristo hoy confirma 18, Campechuela 11, al igual que Huellarriba, Niquero 9, Bayamo 6, al igual que Medialuna y Manzanillo, Iguaní 4, Río Cauto 3, Yara 2 y Bartolomé Mazó solo confirma un enfermo de COVID-19, al igual que los municipios de Guisa y Pilón. Santiago de Cuba con solo 15 casos autóctonos en esta jornada, 14 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 4 de sus 9 municipios. Contramaestre hoy reporta 7 casos positivos, Santiago de Cuba 4, Tercer Frente 3 y Palma Soriano solo confirma un enfermo de COVID-19. Y la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo, hoy con 47 casos autóctonos en relación con el día anterior y con una transmisión en 7 municipios. Baracoa con un acumulado de 25 casos, San Antonio del Sur 12, Maicí 4, Guantánamo 2, al igual que Mías, Yateras solo reporta, al igual que el municipio del Salvador. Isla de la Juventud sin transmisión autóctona de COVID-19 en esta jornada. Ha sido la incidencia entonces de la enfermedad por cada uno de los municipios del país. Hoy el acumulado en Cuba de casos autóctonos, 1.201 casos autóctonos, disminuye en relación con la jornada precedente en 115 casos menos. Doctor. Asimismo, disminuyendo la incidencia, que es importante. Pues sabemos que la mortalidad, los casos graves, los casos críticos,
El efecto de la vacuna es decisivo en esta situación y lo vamos a ver más adelante, pero de todas las incidencias es un riesgo. Yo lo digo nada más que para rescatar el valor, el riesgo, el temor, pudiéramos decir, por adquirir la enfermedad, aún con esquemas completos de la vacunación, que evitan que la evolución sea muy desfavorable, pero siempre el riesgo de adquirirla existe. Ahí tenemos en pantalla ya el comportamiento de la incidencia, de la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en los últimos 15 días, que como siempre vemos y como ha estado ocurriendo todos estos días, con una reducción en el país, en Cuba, hoy con 254,3 por 100.000, una reducción en todas las provincias. No obstante, se mantienen con las tasas más elevadas, Santi Espíritu con una tasa de 830,4, Pinar 725,4, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Villa Clara, pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Villa Clara, de una tasa de 66,2, que indiscutiblemente se evidencia una reducción importante, con las tasas por encima de 1.000, de 2.000, de 3.000, que en algunas ocasiones tuvieron algunas provincias de nuestro país. Y ya Santiago de Cuba con una tasa de 59, 33,1 y el municipio especial 6 por 100.000 habitantes, pues realmente las tasas más bajas en nuestro país. Vamos finalmente de los 946.960 pacientes que tenemos en Cuba con la enfermedad de COVID-19 diagnosticados, que hemos diagnosticado en nuestro país a través de toda la pandemia, más de 1 año y medio de transmisión como en todo el mundo, pues de esos 900.960, 5.761 activos ingresados con COVID-19, el 0,6% de todos los diagnosticados, y de ellos el 97,6% de 5.621 con una evolución clínica estable. Lamentamos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por las 9 personas, los 9 pacientes que fallecieron con COVID-19 y que informamos en el día de hoy, y ya de esta manera se acumulan en toda la pandemia 8.191 fallecidos en Cuba con la enfermedad. Eso hace que la tasa de letalidad se mantenga en 86%, que para nosotros, nuestros pronósticos para lo que se hace para salvar las vidas, resulta elevado, independientemente de que sea inferior a la tasa de letalidad del mundo, que se mantiene en 2,0%, y a la de la región de las Américas, que se mantiene en el 2,45%. Los 2 evacuados, los 55 retornados después de hecho el diagnóstico a sus países, y ayer, que era la razón por la que decía que se habían incrementado un tanto los casos activos, 1.171 altas, 71 altas, que estamos hablando de 39 menos que los que se diagnosticaron en el día de ayer. Eso es lo que hace un balance negativo que incrementa el número de casos activos. No obstante, ya se acumulan 932.951 personas que han tenido 19 en Cuba y se han recuperado de la enfermedad, que es el 98,5% de todos los diagnosticados en nuestro país. En las terapias intensivas, cifras inferiores al día de ayer, 140 pacientes confirmados, de los cuales 49 están en estado crítico, 91 en estado grave, y realmente una reducción, aunque estas cifras son cifras todavía elevadas y son personas que lamentablemente tienen mucho riesgo, no obstante todos los tratamientos que se aplican y todas las maniobras que se realizan.
Resumiendo ya Cuba, para darle continuidad a la profesora Marilena Soto, tenemos el gráfico que resume el comportamiento durante toda su evolución, donde se puede apreciar, cuando lo proyecten ahí lo tienen. En los primeros 24 días del mes de octubre se han confirmado ya un total de 64.483 personas con COVID-19. Eso hace un promedio de 187 diariamente, que no es bien elevado, aunque sea inferior al mes de septiembre, que fueron 7.434. Han fallecido 700 con la enfermedad en estos primeros 24 días, elevado con un promedio de 29 diarios, independientemente de que sea muy inferior a los 70 fallecidos diarios que presentamos en el mes de septiembre, que lo cogemos de referencia, aunque realmente es un mes que no es para recordar mucho por la evolución que tuvo la enfermedad en ese mes. No obstante, no vamos a poner el gráfico de la vacunación, la profesora Marilena Soto lo va a explicar, igual que todo lo que está aconteciendo en Cuba en relación con la vacunación. Hoy con solo 9 fallecidos, doctora. Ha bajado esta letalidad en relación con meses anteriores. Las gracias, lo esperamos mañana entonces para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la enfermedad en la nación. Cuba confirma hoy 1.210 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 9 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, la provincia que encabeza la relación de territorios con mayores cifras de contagios, Santi Espíritus, con más de 200 confirmados. Le sigue Holguín con una tensa situación epidemiológica todavía, batalla por el control también esta provincia cubana. Y por último, Camagüey y Pinar del Río, hoy con mejores indicadores en relación con jornadas precedentes. Ponemos así el punto final a este resumen sobre el comportamiento de la COVID-19 y pasamos de inmediato entonces al segundo momento. Hoy hablamos de atención primaria de salud, de la campaña masiva de vacunación anti-COVID-19, así que usted acompáñenos. Con la doctora María Elena Soto Entensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública. Qué gusto saludarla, doctora. Ya llevábamos algunas semanas de verla en nuestra transmisión. Sabemos que atendió un problema de salud, pero ya se encuentra con nosotros. Qué bien. Bueno, ha avanzado esta campaña masiva de vacunación y mire que ha avanzado. Y sobre todo también con un impacto muy favorable en la familia cubana, ya los niños con una segunda dosis, ya se avanza mucho también con los alérgicos al tiomersal, los convalecientes van completando su esquema de vacunación. Bienvenida y cuéntenos cómo va y cuáles son las prioridades en los próximos meses. Bueno, buenos días, Gisela, a ti, a los compañeros del estudio, en particular a nuestros televidentes y radioyentes. Efectivamente, el mes de octubre continúa siendo bien intenso en materia de vacunación. Lo fue también el mes de septiembre, en el que aplicamos muchas primeras en aquellos territorios, a las personas en los territorios que no se habían incorporado. Recordemos que este ha sido un proceso en el que hemos ido incorporando los territorios de diferentes grupos de manera escalonada. Esto ha permitido, es una noticia que, bueno, en las últimas horas está circulando por todos nuestros medios, que ya las vacunables, la totalidad de las personas vacunables en nuestro tengan al menos una primera dosis. Y eso es muy importante a los efectos del desarrollo de todo el proceso de vacunación. En este mes también, el mes de octubre, pues lógicamente todas las personas que se le administró la primera dosis en el mes de septiembre, pues entonces van a su segunda y después posteriormente a la aplicación de su tercera dosis, contribuyendo así a poder terminar su
esquema de vacunación. Hay un gran movimiento, sobre todo en la aplicación de segundas y terceras dosis en un grupo importante de provincias del país. Bien. Todavía todos los territorios no han completado la tercera dosis, ¿no? Todavía hay algunos que trabajan en la aplicación de completar el esquema de inmunización. Así mismo es, Gisela. Bueno, recordemos que las primeras provincias que nosotros, que son las que se intervinieron, sí, la mayor parte de las en completo su esquema. Me refiero a La Habana, a Matanzas, Ciego de Ávila, pero hay la Juventud, que fue el primer territorio que logramos terminar. Pero realmente en el resto de las provincias, como fueron incorporándose de manera escalonada los diferentes territorios, los diferentes municipios, pues se están aplicando segundas y ya vamos prácticamente a terceras dosis para ir completando, ir culminando ya este proceso. Habías comentado ahorita, yo quiero también insistir en que efectivamente también se está desarrollando la vacunación de la población alérgica al timerosal, como lo conocemos, y también los adultos convalecientes de la COVID, siempre estos a partir de tener 2 meses del alta. En el mes de septiembre estuvimos vacunando a los convalecientes hasta el mes de julio, por haber transcurrido ya, tener ya sus 2 meses. Este es un proceso que marcha bien de forma general y hemos logrado entonces poderle llegar a esta población que de cualquier manera es una población vulnerable, afectada por la enfermedad. En el caso de la población pediátrica. Sí, efectivamente. Y justamente ahora que marcha muy bien la campaña de vacunación en edades pediátricas. Recordemos que nosotros, se dividió la pediátrica en 2 grupos. Hay un primer grupo de niños de 11 a 18 años y ya la mayoría, fueron vacunados con su primera dosis. Ya prácticamente, como bien tú comentabas, estamos terminando la segunda dosis de este grupo y ya se preparan todas las condiciones para la aplicación de la tercera dosis en los primeros días ahora prácticamente del mes de noviembre, la próxima semana. De esta misma manera, ya vamos a la aplicación de la segunda dosis en los niños de 2 a 10 años que entran después de los de 11 a 18 y debe estar ocurriendo también en la segunda semana aproximadamente del mes de noviembre para que pueda ya estar en condiciones de poder reiniciarse la etapa presencial del curso escolar. Vacunación anti-COVID, que es un orgullo nacional, porque participa la familia, también con los científicos, a partir del talento, la innovación de nuestros científicos, pues es un regalo para la familia, para los padres, para los niños que pronto van a comenzar el curso escolar. Doctora, le propongo una pausa, un alto en nuestra conversación, porque nos vamos de inmediato a una provincia que también fue centro del ensayo clínico de la vacuna cubana Abdala, y es Camagüey. Y es que en esta ciudad de Camagüey fueron reconocidos trabajadores de diversas ramas del sector de la salud por la labor altruista desempeñada en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Más de 50 gramontinos recibieron la medalla Hazaña Laboral y el sello Mérito al Humanismo, la Sensibilidad y la Solidaridad. Porque honrar, sin dudas, genera honra, no se olvidó en Camagüey la labor de quienes durante mucho tiempo han enfrentado la pandemia de COVID-19 en el sector de la salud desde la concreción de diversas tareas. Así recibieron la medalla Hazaña Laboral trabajadores de los hospitales Amalia Simoni, Ana Betancourt de Mora, del oncológico María Curie, del pediátrico Eduardo Agramonte Piña y del hospital psiquiátrico del territorio. También les fue otorgado este lauro a quienes Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y en el Taller de Electromedicina de la provincia. En el encuentro que sesionó en la Universidad Médica Carlos J. Finlay, además recibieron el sello Mérito al Humanismo, la Sensibilidad y la Solidaridad, instituido por el Sindicato Nacional de Trabajadores 16 profesionales camagüeyanos. Han sido tiempos de sacrificios y altruismo, tiempos de mucho humanismo. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando sobre la estrategia masiva de vacunación anti-COVID-19 en la nación. Se ha incorporado desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, a quien doy la bienvenida y saludo en esta emisión. Doctora, hubo un primer grupo de convalecientes. Tengo entendido que se avanza también con otros grupos. ¿Por qué? ¿Cómo se ha estructurado en este caso el esquema de inmunización? Sí, efectivamente, hemos explicado en varios espacios que también se aplica, hay una vacunación para este tipo de personas, que han sufrido la enfermedad. Y ya estuvimos explicando
abordando, o sea, ya se les administró a los convalecientes hasta julio, hasta finales de julio, aproximadamente el 25 de julio. Ese fue el grupo que se vacunó ahora en esta etapa. A partir que se vacunó entre septiembre y principios de octubre. Ahora, a partir de esta semana, y es la nueva noticia que traemos, a partir del día de hoy, pues comienza un nuevo proceso de vacunación, en este caso de los convalecientes que sufrieron la enfermedad, o sea, que ya son convalecientes a partir del 25 de julio al 31 de agosto. Por tanto, son personas que ya tienen 2 meses de haber tenido el alta de su enfermedad. Entonces, personas que están en el orden de más de 300.000 a nivel de todo el país, los vamos a estar vacunando a partir del día de hoy en diferentes territorios. Ellos serán convocados a nivel de las áreas de salud, serán convocados para que puedan acudir a los vacunatorios que se han definido, que son vacunatorios y poder abordar este grupo. Ahora viene la pregunta, imagino que los televidentes digan, bueno, y el que se enfermó después de agosto, digamos en septiembre, todavía en una baja incidencia, pero tenemos por supuesto casos de enfermos. No hay preocupación ninguna. De esa misma manera haremos un proceso similar en el mes de noviembre para entonces poder vacunar a esas personas que se enfermen en ese periodo, porque recuerden que siempre a partir de tener 2 meses de la enfermedad. Claro, supongo que también toda aquella persona que haya padecido la enfermedad debe dirigirse a su área de salud para que cuente en esta estrategia, doctora. Debe ser contemplado así. Así mismo, o sea, hay un control a nivel como de la atención primaria de salud de todas las personas que han enfermado. Hay un trabajo muy puntual y un protocolo de atención a los convalecientes, pero también es muy importante que sea y ocupación de los pacientes, de la familia, pues también acudir y preocuparse con su médico de la familia, con su área de salud, para que sea adecuadamente orientado y se le pueda aplicar estas vacunas. Ahora, quería aprovechar el espacio, Gisela, para comentar también, hablamos de las segundas y terceras dosis, pero es muy importante que la población conozca que realmente es fundamental el esquema completo. O sea, está muy bien las primeras dosis que aplicamos y ya le digo, fue realmente en el mes de septiembre una fiesta, podemos decir, de la vacunación, pero es vital completar el esquema con las segundas y terceras dosis que correspondan en aquellos territorios donde se están administrando. Hay un gran movimiento, por ejemplo, que son las provincias que se incorporaron al final, como Clara, Holguín, Granma. Y bueno, por otra parte, recordar que se mantienen los vacunatorios centralizados en todos los territorios. O sea, las personas que hayan perdido alguna dosis o que haya por alguna situación puntual, como es por ejemplo algún proceso agudo, no pudieron vacunarse en el momento en que se convocaron, recordar que existen vacunatorios centralizados donde pueden acudir y pueden, lo mismo la primera, que completar el resto de las dosis. Y recordar que el esquema no se pierde. En el caso de Abdala, nosotros tenemos hasta 26 días para administrar la dosis que sigue. En caso de alguna enfermedad. En el caso de alguna eventualidad, normalmente es hasta los 14, pero puede llegar hasta 26 días. Y en el caso de Soberana, podemos llegar hasta 3 meses entre la primera y la segunda dosis. Bien. Y hasta 6 meses entre la segunda. Bien. Quería también, cómo no, porque es importante que la población lo conozca, porque ¿qué es lo que hace falta? Que no quede ninguna persona que realmente esté sin, porque tenemos todas las condiciones creadas. O sea, que es muy importante que se administre la primera dosis, pero además que completemos el esquema. Sabemos que hay alguna también, nos han hecho algunas preguntas sobre el tema de los niños convalecientes. Bueno, el ensayo está bien avanzado y en cuanto esté concluida este ensayo, esté en los estudios, haya pasado por el proceso que, como ustedes saben, siempre pasa de aprobación por la autoridad regulatoria correspondiente, pues bueno, se iniciará también este proceso. Novedades de la estrategia cubana de vacunación. Sé que el doctor Durán le ha dejado entonces el resumen de la estadística de actualización del comportamiento de este esquema de inmunización anti-COVID-19 en la primera dosis, en la segunda dosis, en la tercera dosis, doctora. Como no, quiero explicarlo. Primero decirles que esto de estas cifras que normalmente damos en los partes, hay muchísimo esfuerzo, Gisela, yo sé que todos los conocemos, de las diferentes estructuras del Ministerio de Salud Pública,
de los médicos y enfermeras de la familia, de la atención primaria, de los compañeros de Biocuba Pharma, las distintas empresas, pero también de las organizaciones de masa que se han sumado con nosotros a todo este proceso. En el caso de la vacunación pediátrica del Ministerio de Educación y otro grupo de organismos que han estado participando. Y realmente denotan el importante resultado, o sea, han dado un importante resultado que hay que seguirlo acompañando, como decía el profe Durán, con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, porque realmente a las vacunas hay que ayudarlas y tenemos que llegar a obtener una cultura de higiene de manera general, ya no solo contra la COVID, contra todas las enfermedades de transmisión. Eso va a tributar la calidad de vida. Bueno, ahora si me ayudan, vamos con la gráfica, los datos. Bueno, podemos apreciar en primera dosis en el país, como pueden ver, más de 9 millones de primeras dosis, 9.802.000. Como ya habíamos explicado también, el 100% de la población vacunable. Con segundas dosis vacunables se han aplicado 89,9%, 8.800.000. Terceras dosis hay aplicadas 6.727.000, el 68,7%, como explico, contra población vacunable. Y el esquema completo, que tanto insistimos en que se logre obtener, tenemos 7.013.247. Como pueden apreciar, % del total de la población vacunable. ¿Incluye el esquema completo de vacunación, doctora? Soberana Plus también, sí, la de convalecientes, sí, en mismo. Esa sumatoria. Doctora, sí. ¿Qué debe pasar en los próximos días? ¿Qué novedades trae esa estrategia de vacunación anti-COVID-19? Se ha escuchado por algunos científicos también que ya se habla de un refuerzo. Bueno, ¿qué debe pasar? Primero es completar la inmunización que ya avanza en algunos territorios. ¿Cuándo comenzará a hablarse de un refuerzo? ¿Qué se piensa al respecto? Sí, bueno, lo primero es justamente, como tú decías, lograr el esquema completo de toda la vacunación. O sea, que todas las personas, tanto los niños como los adultos, puedan completar todas las dosis que corresponden. Su primera, su segunda, pero llegar a su tercera dosis. Ya que en el caso de los niños, aun cuando con la segunda dosis aumenta muchísimo el título de anticuerpo, pero igual hay que completar su tercera dosis. La línea de combate, por así decirlo, es lograr que toda nuestra población vacunable pueda terminar con su tercera dosis y tener su esquema completo. Bueno, más adelante se darán noticias alrededor del estudio que se está haciendo de dosis de refuerzo. Cuando esté terminado el estudio, cuando esté definido, pues bueno, se va a explicar cómo será este proceso. Ya expliqué también que en el caso de los convalecientes, toda vez que cumplan los 2 meses, también se incorporarán a este proceso. Y bueno, se estudian por nuestros expertos y científicos cuál va a ser el esquema que después de manera definitiva va a quedar establecido para toda la protección, por así decirlo, anti-COVID. Doctora, cuando nos quedan ya algunos minutos para finalizar nuestra misión, consejos a la familia, alertas de las autoridades sanitarias a partir del sondeo, de la atención a cada uno de los sitios clínicos de vacunación en el país. Sí, efectivamente. Hay una tendencia cuando las personas se vacunan a sentirse muy confiadas. Y hay que confiar en nuestras vacunas porque han demostrado su seguridad y su efectividad. Pero no podemos confiarnos desde el punto de vista higiénico-epidemiológico porque el virus aún está circulando, no en los niveles que teníamos meses atrás, el doctor Durán lo explicaba, pero tenemos que seguir cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias. Hemos ido ahora a un proceso de apertura, de recomenzar nuevamente la socialización, la vida social, la vida colectiva, y eso tenemos que hacerlo cumpliendo estrictamente las medidas higiénico-sanitarias que se han estado indicando por las autoridades. Estamos a las puertas del reinicio de la etapa presencial. Eso significa también un reto importante desde el punto de vista higiénico-epidemiológico y sabemos que lo vamos a poder lograr bien de educación, pero es muy importante que participen las familias, tanto en las viviendas como en la escuela, en la calle, en la comunidad, en los parques, pues se cumplan las medidas establecidas, el uso del nasobuco, el lavado frecuente de las manos,
siempre que sea posible, el distanciamiento. No es imprescindible a veces estar tantas personas en un mismo espacio y puede lograrse algún distanciamiento. Como decía, son medidas a cumplir no solamente desde el punto de vista de la COVID, sino son medidas que tienen que incorporarse a un modo de comportamiento, a un modo de ser de las personas, y va a tener que ver mucho también, como dije, con la calidad de vida. Nosotros estamos en un momento, o sea, estamos no solamente esperanzados con certeza de que las vacunas funcionan, sino que además sabemos que nuestra población ha entendido y hemos ganado también cultura en este sentido de la higiene, y vamos a ir superiores, cómo no, en la salud de la población. Gracias, doctora. Y es un escenario epidemiológico más favorable, ¿verdad? La desesperanza, la nueva normalidad, son conceptos que ya conocemos y disfrutamos, pero es necesario cuidarse mucho, cuidarse en tiempos en que es posible un rebrote si no atendemos las medidas higiénico-sanitarias. Agradecerle, doctora, su presencia en este estudio. Hoy conversamos sobre la campaña masiva de vacunación anti-COVID-19 en una jornada en la que la nación reporta 1.210 pacientes diagnosticados con la enfermedad y lamentablemente 9 fallecidos, la cifra más baja de decesos en muchísimo tiempo. Por tanto, es necesario cuidarse, atender a los más pequeños de casa, cuidarlos mucho en esta etapa, también a la embarazada y a la puérpera y a los adultos mayores. Nos vemos mañana en otra conferencia para seguirle contando lo que hace Cuba, la salud de su población. Muy buenos días.